El ser humano es mucho más que un simple cuerpo físico. Somos una compleja combinación de materia, alma y espíritu, tres dimensiones que, aunque distintas en su naturaleza, están profundamente interconectadas y se influyen mutuamente. El cuerpo es la manifestación visible y tangible de nuestra existencia, pero el alma y el espíritu son las fuerzas invisibles que dan forma a nuestra identidad, nuestras emociones, pensamientos y nuestra conexión con lo divino. Estas tres dimensiones trabajan en conjunto, creando la singularidad de cada individuo, y son esenciales para comprender nuestra verdadera esencia y propósito en la vida. Ahora bien, por su lado, la ciencia, particularmente a través de disciplinas como la biología, la neurociencia y la psicología, tiende a centrarse en explicar la naturaleza humana desde una perspectiva materialista, es decir, en términos de procesos físicos y biológicos. Según esta visión, el ser humano es esencialmente un organismo biológico compuesto por células, tejidos, órganos y sistemas que funcionan a través de interacciones químicas y eléctricas. En este contexto, el concepto de alma y espíritu, tal como lo presenta la religión o la filosofía, no tiene una base científica clara y es generalmente considerado un fenómeno no verificable o una construcción cultural y psicológica. Desde la perspectiva científica, las emociones, pensamientos, decisiones y comportamientos humanos son vistos como el resultado de la actividad neuronal y la interacción de neurotransmisores en el cerebro. En este modelo no se reconoce una distinción entre el alma, el espíritu y el cuerpo. Todo se explica en términos de estructuras cerebrales y procesos bioquímicos. Sin embargo, algunos científicos y filósofos de la ciencia, especialmente en campos como la neurociencia cognitiva, la física cuántica y la psicología transpersonal, han propuesto que la conciencia humana podría no ser exclusivamente un producto del cerebro. Estas perspectivas sugieren que puede haber aspectos de la mente y la conciencia que trascienden lo puramente físico, aunque estas ideas aún no han sido ampliamente aceptadas dentro de la corriente principal de la ciencia. Como podemos observar, el conocimiento científico tiene limitaciones claras cuando se trata de abordar aspectos fundamentales de la personalidad humana. La ciencia, enfocada en lo observable y medible, no tiene la capacidad de comprender o explicar completamente la esencia del ser humano en su totalidad. La Biblia, la palabra de Dios, ofrece una comprensión que trasciende los límites de la mente humana, proporcionando revelaciones que van más allá de la ciencia. En la Biblia, los conceptos de alma y espíritu son fundamentales para comprender la naturaleza humana desde una perspectiva teológica y filosófica. En el Antiguo y Nuevo Testamento, los términos hebreos y griegos asociados con el alma y el espíritu revelan cómo se entiende al ser humano como una unidad compleja y holística, compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Cada una de estas dimensiones tiene un propósito distinto, pero interrelacionado, en la comprensión de la vida, la muerte, la relación con Dios y el destino eterno. Con esto en mente, invitamos a sumergirnos en el estudio profundo de las Escrituras, buscando respuestas en lo divino que la razón humana no puede alcanzar por sí sola. A continuación, examinaremos los conceptos clave para una comprensión más profunda. En primer lugar, el alma. En el Antiguo Testamento hebreo, la palabra que generalmente se traduce alma es nefesh, que aparece más de 750 veces, y quiere decir principalmente vida o que posee vida. Se usa tanto para los animales como para los seres humanos. La palabra a veces se refiere a la persona en su totalidad, como por ejemplo en Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El versículo dice: Dios sopla aliento de vida, neshama, al polvo, y así crea un alma, nefesh. La palabra también se utiliza en el Antiguo Testamento para aludir a la vida interior y los estados psicológicos o espirituales de la persona. En Éxodo capítulo 21, verso 23 al 25, ojo por ojo, diente por diente. En este contexto, nefesh se refiere a la vida humana, lo que implica que la vida de una persona está conectada al bienestar físico, emocional y espiritual de su ser completo. La justicia se aplica a toda la persona, considerando tanto su integridad física como su valor como ser viviente. El teólogo John Walton señala que en muchos pasajes del Antiguo Testamento, nefesh no hace distinciones entre el alma como parte inmortal y el cuerpo físico. En lugar de eso, designa al ser humano en su totalidad, lo que sugiere una concepción integral de la persona como una unidad indisoluble de cuerpo y alma. En segundo lugar, ruach, espíritu. El término ruach se traduce comúnmente como espíritu y tiene un significado más abstracto y espiritual. Ruach se refiere al aliento de vida que emana de Dios y otorga vida al ser humano. También se asocia con la fuerza espiritual,
el poder divino y la capacidad que tiene el ser humano para relacionarse con Dios. Ejemplos clave incluyen: leamos Génesis capítulo 1, verso 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En este contexto, el término Ruaj se refiere al Espíritu Santo, quien no solo dio vida en el momento de la creación, sino que también fue el agente divino que actuó para traer orden y estructura al caos primordial. En el relato de la creación, el Ruaj de Dios se movía sobre las aguas, otorgando vida a toda la creación y estableciendo la armonía que permitió el surgimiento de todo ser viviente. Así, el Ruaj no solo simboliza el aliento vital, sino también la presencia activa de Dios en el proceso de creación, funcionando como la fuerza divina que origina y sustenta toda la existencia. En Ezequiel capítulo 37, verso 14 dice: «Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová». Aquí, Ruaj se refiere al Espíritu de Dios que da vida a los muertos, restaurando y regenerando el ser humano. Este pasaje subraya la función del Ruaj como el principio divino que infunde vida espiritual, transformando la existencia humana de muerte a vida. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, la visión del ser humano es más holística. No se hace una distinción explícita entre alma y espíritu, sino que ambas dimensiones se consideran interconectadas, formando una unidad indivisible. El ser humano es descrito como compuesto de cuerpo, alma y espíritu, pero sin que haya una separación tajante entre estos elementos. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice: «Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Este pasaje muestra que, mientras el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu regresa a Dios, sugiriendo que el alma, en el sentido completo de la persona, permanece unida con su Creador. La falta de mención explícita del alma en este versículo implica que el Antiguo Testamento no hace una separación estricta entre alma y espíritu, sino que ambos aspectos se interrelacionan de manera profunda. En el Antiguo Testamento, el destino del alma está ligado al Sheol, el lugar de los muertos, que es visto como un mundo subterráneo o un estado de espera para el juicio final. El concepto de vida después de la muerte es, en muchos casos, ambiguo. Aunque el espíritu puede regresar a Dios, el alma permanece en el Sheol, donde espera el destino final. Un ejemplo es Isaías capítulo 14, verso 9. «El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones». Este pasaje sugiere que las almas de los muertos están en un lugar subterráneo, esperando su destino eterno. Ahora bien, en la tradición judía, muchos rabinos y eruditos han hablado sobre el alma y el espíritu, desarrollando conceptos complejos y profundos en la literatura rabínica, incluyendo el Talmud y los escritos cabalísticos. A continuación, cito algunos rabinos y sus interpretaciones relevantes sobre estos temas. Por ejemplo, el rabino el Rambán, también conocido como Nachmanides, fue un gran rabino y cabalista. En su comentario sobre la Torá, se enfoca en la visión mística de la creación, detallando la relación entre alma y espíritu. El Rambán sostiene que el alma es el principio vital que da vida al cuerpo, mientras que el espíritu es la parte más elevada del ser humano, que se conecta con el alma divina, permitiendo la relación directa con Dios. En su visión, el Ruaj tiene un papel trascendental, siendo el principio que hace posible la sabiduría y la espiritualidad en el ser humano. También, el rabino Yehuda Ashlag, conocido por su comentario sobre el Zohar, explica que el espíritu en la Kabbalah no es solo el aliento de vida que da existencia, sino la energía que conecta al ser humano con el plano divino. Según Ashlag, el Ruaj es esencial para la ascensión espiritual del individuo y su capacidad para alcanzar la unión con Dios. La Neshama, para él, es el nivel más profundo del alma y su propósito es alcanzar la revelación directa del Creador. Ahora bien, veamos este tema a la luz del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento introduce una visión más explícita y detallada de la distinción entre alma y espíritu, utilizando los términos griegos psyche, alma, y pneuma, espíritu. El término psyche para alma se refiere al alma humana en un sentido más profundo. Psyche implica la mente, las emociones y la voluntad. Es el centro de la vida personal y emocional del ser humano. El concepto de psyche resalta la importancia de las decisiones, los deseos y los pensamientos de la persona. Leamos Mateo capítulo 16, verso 26. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí,
Psyche refleja la esencia profunda de la persona, que es vista como algo infinitamente valioso y que involucra tanto las emociones como la voluntad humana. Leamos también Lucas capítulo 12, versos 22 y 23. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. En este caso, Psyche se refiere a la vida misma, que es más que solo lo material, y tiene un valor trascendental. Por otro lado, el término pneuma se refiere al espíritu en su sentido más elevado, como la parte inmortal del ser humano que tiene la capacidad de conectarse con Dios. Pneuma no solo denota el principio vital, sino también el medio por el cual el ser humano puede experimentar la regeneración espiritual a través del Espíritu Santo. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí, pneuma indica que solo a través de la regeneración por el Espíritu Santo, el ser humano puede acceder a una vida nueva y experimentar una relación verdadera con Dios. Leamos también Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El pneuma en este caso está vinculado a la obra del Espíritu Santo, que da certeza a los creyentes de su identidad divina y los transforma espiritualmente. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, encontramos una distinción más explícita entre alma y espíritu, un tema que ha sido objeto de debate teológico. Existen dos posiciones principales en la teología cristiana sobre cómo entender esta relación: la dicotomía y la tricotomía. Ambas visiones abordan la naturaleza humana desde diferentes perspectivas, pero ambas reconocen una separación funcional entre el alma y el espíritu, aunque de manera distinta. La dicotomía sostiene que el ser humano está compuesto únicamente de dos partes: cuerpo y alma, espíritu. En esta visión, el alma y el espíritu son vistos como aspectos interrelacionados, pero el alma es, en su mayoría, el centro de la personalidad, las emociones y la mente, mientras que el espíritu es la parte inmortal que se conecta con Dios. Teólogos como John MacArthur han defendido esta visión, sugiriendo que alma y espíritu son entidades que no deben ser necesariamente separadas en cuanto a su esencia, pero sí cumplen roles diferentes en la experiencia humana. John MacArthur dice: el alma es la sede de la personalidad, mientras que el espíritu es la parte que responde a la relación con Dios. Fin de la cita. Por otro lado, la tricotomía afirma que el ser humano está compuesto de tres partes distintas: cuerpo, alma y espíritu. Esta visión sostiene que el cuerpo es la parte material, el alma se refiere a la psique y las emociones, y el espíritu es la parte inmortal que tiene la capacidad de tener una relación directa con Dios. Teólogos como Charles Hodge han defendido la tricotomía, argumentando que el alma y el espíritu son entidades separadas con funciones distintas, y que la regeneración espiritual afecta específicamente al espíritu, mientras que el alma es transformada en su aspecto emocional y moral. Charles Hodge dice: el espíritu es la parte inmortal que se conecta directamente con Dios, mientras que el alma se refiere a las emociones y la mente del ser humano. Fin de la cita. Ahora bien, veamos pasajes claves que nos van a ayudar a entender este tema. Uno de los pasajes contundentes es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La tripartición del ser humano, tal como se menciona aquí en el pasaje, establece que el ser humano está compuesto por tres componentes distintos, pero interrelacionados: cuerpo, alma y espíritu. Esta división ofrece una visión más profunda y compleja de la naturaleza humana, y cada parte cumple una función única en la vida de una persona. En primer lugar, el cuerpo es la parte material del ser humano. El cuerpo está compuesto de elementos físicos, como los órganos y tejidos, que permiten la interacción con el mundo físico. El cuerpo es la cáscara externa que experimenta el mundo a través de los sentidos y permite las acciones físicas. En la visión bíblica, el cuerpo no es considerado como algo inherentemente malo, sino como una parte integral de la creación de Dios, aunque es temporal y sufre la corrupción del pecado. El cuerpo es mortal y, en última instancia, regresa al polvo. En segundo lugar, el alma representa el centro de las emociones, la voluntad y la mente del ser humano. En el ámbito bíblico, el alma está relacionada con los pensamientos, deseos, decisiones y afectos. Es la parte que define la personalidad de una persona, sus relaciones interpersonales y su capacidad para tomar decisiones morales. Aunque el alma está íntimamente unida al cuerpo, su función se centra más en lo que se refiere a la vida emocional y cognitiva del ser humano.
El alma es la que experimenta el gozo, el dolor, la tristeza, la felicidad, y también es la responsable de las elecciones éticas y espirituales. En tercer lugar, el espíritu. El espíritu es la parte inmortal y divina del ser humano. Según la visión bíblica, el espíritu es lo que permite que el ser humano tenga una relación directa con Dios. Es la dimensión más profunda y espiritual que conecta con el Creador, y es por medio del espíritu que una persona puede experimentar la vida nueva en Cristo. El espíritu no está limitado por las realidades físicas, y es capaz de recibir y responder a la influencia de Dios, a través de su Espíritu Santo. El espíritu también está relacionado con la regeneración espiritual, es decir, el proceso mediante el cual una persona es transformada espiritualmente, lo que le da acceso a una nueva vida en Cristo. Aunque estos tres componentes del ser humano son distintos, están profundamente interconectados y no funcionan de manera aislada. El cuerpo y el alma interactúan continuamente, y el alma, a su vez, influye en las decisiones y el comportamiento del cuerpo. Por ejemplo, los deseos emocionales o intelectuales del alma pueden afectar la manera en que una persona actúa físicamente. Asimismo, el espíritu influye en el alma al traer la verdad espiritual y las convicciones que guían la voluntad y los pensamientos del ser. Por lo tanto, la tripartición del ser humano refleja una unidad compleja. El ser humano no es solo una entidad física, ni solo una mente o un alma emocional, ni solamente un espíritu divino. Es una combinación única de estos tres componentes, todos ellos funcionando en armonía para formar la totalidad de lo que somos como seres creados a imagen de Dios. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, verso 12 dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu». Este pasaje resalta que, aunque alma y espíritu son diferentes, ambos aspectos del ser humano están profundamente entrelazados, y solo la palabra de Dios tiene el poder de discernir y separar estas dos realidades. Ahora bien, ¿cómo podemos entender más profundamente esta distinción? En primer lugar, diferentes funciones espirituales. El alma es el centro de la personalidad humana, que incluye las emociones, la mente, la voluntad y los deseos. Es responsable de las decisiones, el razonamiento y las emociones, como el amor, la tristeza y la alegría. Por su lado, el espíritu, por otro lado, es la parte de la persona diseñada para la relación con Dios. Es el aspecto que tiene la capacidad de recibir y responder al aliento divino, lo que permite una conexión directa con lo sobrenatural y lo eterno. En segundo lugar, el alma está relacionada con la vida física y emocional. El alma se conecta principalmente con el mundo físico y emocional, ya que es el asiento de los sentimientos, pensamientos y deseos. A través del alma, experimentamos nuestra vida emocional y psicológica. En cambio, el espíritu está relacionado con lo divino y lo trascendental. Es la parte que se activa cuando alguien experimenta una relación espiritual con Dios. En tercer lugar, el alma es temporal, mientras que el espíritu es eterno. El alma tiene un componente temporal, ya que está vinculada a la vida en este mundo. Aunque es inmortal, está sujeta a los cambios que afectan a la personalidad, las emociones y los pensamientos de una persona a lo largo de la vida. El espíritu, sin embargo, es eterno. Es la parte del ser humano que no solo sobrevive a la muerte, sino que también tiene una conexión directa con lo eterno y lo divino. El cuarto lugar, el alma, puede ser corrompida. El espíritu es redimido. El alma puede ser influenciada por los deseos mundanos, el pecado y las emociones negativas. Puede ser corrupta o transformada por las experiencias humanas y el pecado, lo que afecta el comportamiento y las decisiones. El espíritu, por su parte, es el que se regenera o es renovado cuando una persona experimenta la salvación. Es a través del espíritu que el ser humano recibe la vida eterna y la capacidad de tener una relación con Dios. En quinto lugar, el alma interactúa con el mundo físico. El espíritu con el mundo espiritual. El alma está orientada a la interacción con el mundo físico y emocional. A través de ella, las personas procesan las experiencias sensoriales y las emociones y toman decisiones en respuesta a esas experiencias. No obstante, el espíritu está orientado a la interacción con el mundo espiritual. Es el medio por el cual una persona puede tener una relación con Dios y recibir la guía y el poder del Espíritu Santo. En sexto lugar, el alma tiene la capacidad de experimentar contradicciones y conflictos. El alma es más susceptible a los conflictos internos, como las luchas entre la voluntad de hacer lo bueno y la tentación de hacer lo malo. En muchos casos, el alma experimenta el conflicto entre el deseo carnal y la llamada divina. El espíritu, por el contrario, no experimenta tales contradicciones. Es la parte pura y recta del ser humano, que siempre está orientada hacia la conexión con Dios y la verdad eterna.
La diferencia en la regeneración y transformación espiritual. Cuando una persona experimenta la salvación o el renacer espiritual, es su espíritu el que es regenerado por el Espíritu Santo. Esta regeneración espiritual es lo que permite al ser humano nacer de nuevo y empezar una nueva vida en Cristo. El alma, aunque transformada a través del proceso de santificación, no experimenta una regeneración en el mismo sentido que el espíritu. En lugar de ser transformada de una manera radical, el alma es restaurada y purificada a medida que la persona crece en la fe y obedece a Dios. Por lo tanto, aunque el alma y el espíritu están profundamente conectados, tienen roles y características diferentes en la vida humana. El alma es el centro de nuestra personalidad y emociones, mientras que el espíritu es la parte eterna y divina que conecta a la persona con Dios. Mientras que el alma interactúa con el mundo físico y emocional, el espíritu está diseñado para interactuar con lo divino y lo eterno. Ambos son esenciales para entender la naturaleza humana desde una perspectiva teológica, y su distinción es fundamental para comprender los procesos de salvación, regeneración y santificación en la vida cristiana. Ahora bien, la distinción entre alma y espíritu tiene implicaciones profundas en las doctrinas cristianas de la salvación, la santificación y la vida eterna. El alma, como sede de las emociones y la voluntad, debe ser transformada por el Espíritu Santo para que el creyente pueda vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta transformación implica no solo una regeneración espiritual del espíritu, sino también una renovación del alma, de modo que ambos aspectos se alineen con la imagen de Cristo. Además, la comprensión teológica de la naturaleza humana influye en la comprensión del juicio final y el destino eterno del ser humano. La inmortalidad del alma implica que, más allá de la muerte física, el alma sigue existiendo y experimentará la recompensa o el castigo eterno, dependiendo de su relación con Dios. La distinción entre alma y espíritu en la Biblia es fundamental para entender la naturaleza humana en su totalidad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los conceptos de alma y espíritu se presentan como elementos profundamente interrelacionados, pero cada uno tiene una función específica. Apreciados oyentes, el alma y el espíritu son dos aspectos fundamentales del ser humano que, sin embargo, muchas veces pasan desapercibidos. Millones de personas no les otorgan la importancia que merecen, no las valoran ni las cuidan. En la sociedad actual, estamos tan enfocados en lo físico, en lo material, que olvidamos que somos mucho más que un cuerpo. El alma y el espíritu son esenciales para nuestra salud integral, pero a menudo no les prestamos la atención que necesitan, lo que genera que muchas personas sufran de enfermedades emocionales y espirituales, reflejando un alma herida o un espíritu descuidado. A menudo nos encontramos con personas que, aunque parecen saludables por fuera, luchan con vacíos internos, ansiedad, depresión y conflictos emocionales profundos. Estos desequilibrios son manifestaciones de un alma desatendida, la parte de nosotros que alberga nuestras emociones, pensamientos y deseos. Por otro lado, la falta de conexión con el espíritu, esa parte que nos vincula con lo divino, también contribuye a la falta de paz interior, ya que el espíritu es lo que nos conecta con nuestra verdadera esencia y con la fuente de toda vida. Aquí es donde entra la importancia de Dios en nuestras vidas. La conexión con lo divino, a través del espíritu, es clave para encontrar propósito, paz y sanación. Cuando cultivamos una relación profunda con Dios, permitimos que Él transforme nuestro interior, restaurando nuestra alma y fortaleciendo nuestro espíritu. La presencia de Dios en nuestras vidas es la que nos da fuerza para enfrentar los desafíos, nos otorga paz en medio de la tormenta y nos guía hacia una vida plena y significativa. Dios no solo nos creó con un cuerpo físico, sino también con un alma que refleja nuestra personalidad, emociones y pensamientos, y un espíritu que busca estar en comunión con Él. Es esencial que entendamos que, si bien debemos cuidar nuestro cuerpo, también necesitamos nutrir nuestra alma y fortalecer nuestro espíritu. Sin esta conexión espiritual, las dificultades emocionales y existenciales pueden volverse abrumadoras. Por ello, es vital acercarnos a Dios, orar, meditar en su palabra y permitir que su presencia transforme nuestra vida desde adentro. Al entender la importancia de nuestro ser integral, cuerpo, alma y espíritu, y reconocer que Dios es la clave para restaurar y guiar cada una de estas partes, podemos experimentar una vida más plena, equilibrada y en paz. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que lo que hayas aprendido te haya brindado una nueva perspectiva sobre la importancia de cuidar no solo tu cuerpo, sino también tu alma y tu espíritu, y cómo la relación con Dios es esencial para mantener este equilibrio. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando más sobre temas trascendentales para tu bienestar. Hasta pronto, Dios te bendiga.